medio de escritorios que defendieron nuestros derechos. No fue por medio de escritorios que defendieron nuestros derechos. Debemos salve a nuestros caciques y gloria a Taita Lorenzo. Debemos salve a nuestros caciques y gloria a Taita Lorenzo. Por medio de nuestros constituyentes es un triunfo y marcha adelante. Por medio de nuestro constituyente es un triunfo y marcha adelante. De frente la voz comunidad, da paso firme o mejor presente. De frente la voz. Pero ahora ya se cambió totalmente. Por eso es que yo estoy aquí, por el motivo que cuando después de 10 años de fundación de la cooperativa Adjudicación, invitaron los demás veredas, vecinas, todo eso, para la ampliación de esta lucha. Y a mí me tocó estar aquí, hicimos un viaje de marcha por los gobernadores. En Zumbico hubieron 8 gobernadores, pero esos sí eran gobernadores de lucha. Y eso, en el año de 1988 hicimos un viaje, teníamos un carro por la organización de cooperativa, sacamos ese carro por medio de crédito. Y que ese carro era el mejor carro que teníamos nosotros. Y así, con ese carro salimos en la lucha, la recuperación de tierra. Ampliación, es decir, no solamente aquí en el Cauca, a mí me tocó en el Nariño, en Gran Cumbal, Nariño, límite de Ecuador. Allá tuvimos. Sacamos todos esos riquísimos, ricos que había, recuperamos como por ahí unos 6.000 hectáreas que tenían los terratenientes, mi ganadería. Allá sacaban leche, es por un tanque de esos que transportan la gasolina, en esos tanques a Cali. Y todos los dueños de allí, a los campesinos, le estaban sacando a todos. Y por esa razón, por medio de estudiantiles, han pensado de nosotros, porque nosotros sabíamos cómo recuperar. Y nos llevaron, fue el profesor llamaba Luis Cobo. Eso nos vino a visitar a Zumbico y estudió con nosotros y nos invitó y todo, pero el gasto hicieron los profesores, uniendo a los profesores a reclamar las tierras en Gran Cumbal, Nariño. ¿Y cómo eran las recuperaciones, mayor? Cuéntenos cómo el día de la recuperación, ¿qué se hacía? ¿Cómo era? La recuperación, pues la gente, la comunidad, los campesinos iban allá con las herramientas a picar pasto, a sembrar cosas que necesitaba allá. Allá era muy frío totalmente, únicamente daba sino papa, agua y alberca. El resto de comida ya no daba ni maíz, nada. Pero en eso vivían y sembraban todos unidos ellos. Habían sembrado como 10 hectáreas de papa, 10 hectáreas de alberca, 10 hectáreas de agua, separados, y tenían esa producción muy bonita. Y así, en esa forma, habían venido el Ministerio de Agricultura a ver, estos indígenas sí trabajan, eso. Y allí fue que aprobaron por lo que tenía que, el INCORA tiene que pagar por esas fincas, y ellos fue que pagaron. Pero esa plata no es del gobierno de Colombia, sino de dónde vino esa plata. Ese nos trajo fue Papa Pablo VI, que vino a Bogotá. Él fue que nos dio esa plata para que nosotros siempre no vivíamos callados, sino culpable es España, que vino a atropellar, robar las tierras a los indígenas. Es España. Totalmente hacíamos manifestaciones en Popayán, en Cali y en Bogotá, todo eso. Y diciendo eso, dio cuenta Papa Pablo VI. Entonces hay que ayudar a los indígenas para que quede callado. Y así fue que hicieron, dejó 46,5 millones de dólares, y hizo comprometer al presidente de Colombia
otro así mismo, y pasaron eso a las, ¿cómo es que llama? Ministerio de Hacienda ese. Y así, y ahora están trabajando allí, el INCORA, pero ahora el INCODER ya cambió la idea de lucha de nosotros. INCORA que apoyó tanto, ahora INCODER dice que tiene que pagar catastro los resguardos. En eso es que estamos nosotros, dice la legislación o el cacique Cuantaman dejó escrito, y los resguardos son exentos de impuestos, ni contribuciones, nada. Eso había dejado en decretado acuerdo con el libertador Simón Bolívar. En eso es que estamos, y ahora eso es lo que reclamamos al gobierno, no pagar nada. Hasta allí, la recuperación que hicimos, la marcha, llegué yo ese día, organizamos nosotros y pusimos la idea a los colombianos para que lucharan. Ellos vieron la lucha de nosotros, de allí arrancaron ellos también, invitaron a nosotros y estuvimos yo aquí desde el tiempo, la recuperación de aquí, picando pasto, toda la comunidad indígena, paz. Eso fue la ayuda de nosotros. Y ellos comprendieron, por esa causa ellos invitaron a mí por lo que nosotros le dimos la idea de lucha. Por eso es que estoy por aquí. Eso es mi informe de lucha. Y mayor, ¿y cuando les echaban la policía o esas cosas, qué hacían? Los policías que echaban a nosotros decían comunistas. Hasta mismos curas párrocos trataban de comunistas. Nosotros anduvimos tratados muy malo, pero nosotros ya veíamos qué quiere decir comunista. Comunista es buena palabra. ¿Por qué? Porque vivimos, trabajamos en común. Eso quiere decir comunista. Nosotros ayudamos entre indígenas uno al otro. Esa es la comunidad que aportamos, ¿no? Hacíamos minga, todo eso, trabajando en común. Y eso, nosotros no enojamos, esa palabra comunista es buena palabra. Y vino señor Manuel Tintín, había andado por nación socialista como en Rusia, había estado él trabajando allá. Él es de aquí, de Tierra Adentro del Alcázar. Y él había andado allá y aprendió muchas luchas. Después había pasado a China, allá donde estaban luchando, para recuperar las tierras. Y él estuvo allá casi un año, decía él. Y se vino acá y lo recuperaron esa finca, lo que es China, lo sacaron al gobierno, echaron fuera, y por el cultivo que hacían ellos. ¿Y usted lo conoció de a Manuel Quintín? Claro, yo ¿Cómo era él? Él era tamaño de yo mismo, bien melenudo, ese era él. Pero era páez, pues yo como en el tiempo yo tenía así, ¿no? 7 años nomás. Y como yo era el último de hijos, y al final mi papá andaba llevando, en el tiempo no había ni ropa, él cosía mismo, compraba tela y cosía, daba el pantaloncito y con eso andaba yo. Y por eso fue que conocí a él. Tuvo 2 días explicando y trajo el título de Cuantaman, explicó todo eso. Y por eso aprendí yo allí desde ese tiempo. Yo no me olvidaba porque yo siempre he sido medio inteligente y hasta ahora pienso todo eso en mi lucha, lo que hice yo. ¿Y qué le enseñó Quintín Lame, mayor? Quintín Lame me enseñó cuando él enseñaba donde había estado en China, y él estaba aprendiendo cómo luchar, cómo pelear con el gobierno, y enseñó con un varita de así, de por ahí de 50 centímetros, y así él enseñaba grima. ¿Enseñaba grima? Grima, sí, allí han estado aprendiendo en China así, para hacer frente con el ejército o con la policía. Y dar cuenta
En ese tiempo pues fusiles tenían sino 5 tiros nada más. Y eso, tiene que contar esos tiros, decía. Y si estar huyendo esos tiros, ustedes caminan así cuando están haciendo, enseñaba cómo deben de los tiros. Con esta robana amarraba por aquí y así caminaba para allá y así enseñaba a caminar. Que después se da cuenta cuántos tiros gastaron, pero ya no dejar de armar otra vez con ese grima que sabían, con ese palito, iban arrimando y darles garrote a ellos y le quitaban la arma. Y así, pero no, ellos no utilizaban armas, sino tenían guardado por ahí. Por si acaso. Sí, en caso de bufecía, ¿no? Eso era que hacían ellos, enseñaban a brincar, todo eso. Eso es que estuve enseñando, pero en ese tiempo no decían. Sí, en ese tiempo había guardia, ese tiempo es que nació guardia, pero hoy en día no piensan los jóvenes esa guardia, ni me preguntan a mí tampoco esa guardia, porque ese decían, no decían guardia, sino eso era, como era que decían, me olvidé ahora la palabra de ellos. ¿Cómo usted, o sea, antes luchaban con los campesinos juntos o solamente eran No, indígenas? indígenas, campesinos eran al lado del gobierno y nosotros solos. Ya después vieron los campesinos pobres, se juntaron con nosotros, así fuimos cogiendo fuerza. Y mayor, ¿usted cómo vio cuando los guambianos y los países se separaron? Cuando es que los guambianos no son de este país, totalmente yo conozco, ellos han sido unos dicen que han sido de Perú, pero ¿Usted no, cree eso? yo no creo en eso tampoco, de dónde vendría, pero eso, por eso ellos no tienen título propio así como tengo yo. Allí no figuran ellos, sino puro país, puro indígena país. Y por eso fue que pelearon. Por eso era que, mejor dicho, no con los colombianos no peleábamos nosotros, pero la pelea era entre naciones con Colombia y Perú. Sí, eso era. Y eso era con el límite de la riqueza que hay, pues por eso nomás era bien, o por mí. Y ese CRIC fue organizado en el año de 1970 en Zumbico. Y en 1971 fue aprobado en Toribío. Yo ando cargando toda esa historia. Y estoy informando a ellos, y ahora después de que organizamos nosotros el CRIC, ya ni ponen cuidado a uno ahora ya. Y, y ahora no estoy de acuerdo con el CRIC tampoco, porque nosotros no necesitamos que ayude el gobierno, nada, sino puro trabajo. Yo tengo mi huerta, todo y donde estar, tengo mi casa para vivir y puedo criar gallinas u otras cosas. Pero ahora en el momento nosotros criábamos, yo criaba unos marranos, así con eso vivíamos. Matábamos a ese marrano, hacíamos minga, sembrábamos, rozábamos y hacíamos una roza grande y cultivábamos maíz. Con ese maíz vendíamos maíz y comíamos mote nosotros con eso. Y después sembrábamos trigo, todo eso, con eso vivíamos nosotros. Y ahora nosotros, todos los jóvenes se olvidaron de ese trabajo y esos trabajos. Nuestro es constituyente, es un triunfo, marcha adelante. De frente la voz comunica, da paso firme, mejor que